¿Conoces cuáles son los componentes básicos que forman parte de un ordenador? No sé, la tarjeta gráfica, la memoria RAM, la placa base. ¿Conoces también cómo solucionar algunos problemas básicos en ellos? En este vídeo te enseñaremos cómo hacerlo, no te lo pierdas. ¡Adelante! Hola, en este vídeo vamos a ver el funcionamiento general de un ordenador, algunos errores comunes y algunas prácticas útiles. Todos conocemos que es un ordenador compuesto por su CPU, unidad central, en cuyo interior encontraremos la placa base, las fuentes de alimentación, discos duros, etc. Además, como el ordenador necesita de nuestras órdenes para hacer operaciones, tendremos periféricos de entrada tipo teclado, ratón, lápiz óptico, etc. y periféricos de salida tipo monitor o impresora para ofrecer los resultados de sus cálculos. Normalmente, para comunicarse con estos periféricos, en su parte trasera están los puertos de comunicación. Estos puertos de comunicación están directamente soldados a la placa base. En ocasiones pueden existir puertos en la parte delantera. Estos puertos no están soldados a la placa base, suelen ser extensiones por medio de cable de la placa base a la parte delantera para facilitar su uso. Normalmente son más fiables los que están soldados a la placa base que estas extensiones. Viendo los puertos USB que tenemos aquí, decir que siempre que sea posible vamos a extraer los USBs, las unidades externas, de forma segura, bien con los iconos que traen Mac o Linux o bien con el menú desplegable que trae Windows. La razón por la que es interesante o importante hacer esta extracción segura es porque a veces la memoria caché, aunque no veamos que el USB tenga actividad, la memoria caché está accediendo a ese USB o bien puede haber programas que están accediendo a él en segundo plano. Por esa razón necesitamos decirle al sistema operativo que corte la comunicación con USB para no perder los datos. Para comunicarnos con el monitor hay que conectar el monitor por medio de puertos. Hoy en día estos puertos se reducen prácticamente a estos dos, el HDMI y el VGA. HDMI es capaz de comunicar vídeo y audio y VGA solo vídeo. Si tenemos todavía conexiones VGA, es importante atornillar bien la clavija porque estos pines son muy delicados. Si alguno de ellos se dobla y no hace buena conexión con el puerto, podríamos ver la pantalla totalmente en verde, en tonos azulados, etc. Por lo tanto, es importante conectarlo bien. Bien, pues vamos a ver ahora el interior del ordenador, cómo funciona. Este es el interior del ordenador. Lo primero que destaca es el microprocesador, es el cerebro del ordenador, que puede contener 2 o 4 núcleos. A mayor cantidad de núcleos, evidentemente, más capacidad de trabajo. Sin embargo, la velocidad dependerá tanto del tipo de microprocesador como de la frecuencia de reloj que tenga el microprocesador, es decir, la cantidad de trabajo por segundo que pueda hacer. El siguiente sería la memoria. La memoria va a almacenar todo lo que hagamos durante nuestra sesión de trabajo, es decir, todos los programas, todo lo que consultemos estará en memoria. Si tenemos poca memoria instalada, el microprocesador a veces lo que hace es solicitar al disco duro que actúe como memoria. En ese caso el disco duro se ralentiza porque está continuamente escribiendo y borrando datos. Entonces es importante que la cantidad de memoria vaya en consonancia con el tipo de procesador que tenemos. Otro elemento interesante sería la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, además de dar energía a la placa, sirve también para refrigerar tanto la placa como la propia fuente, ya que dentro del ordenador se genera bastante calor. Por eso a veces suelen aparecer disipadores o ventiladores encima del procesador. En ocasiones puede ser que un fallo tan tonto como que se estropee el ventilador, que cuesta muy poco dinero cambiar y muy poco esfuerzo cambiar, puede hacer que el ordenador se colapse, ya que los procesadores están pensados para pararse en cuanto superan una temperatura. Las placas bases además disponen de una batería, una pila, que es la que alimenta la BIOS. La BIOS
por decirlo de forma sencilla, es quien almacena la configuración básica para iniciar un ordenador. Puede ser que en ocasiones el ordenador no sea capaz de arrancar o arranque con configuraciones borradas, tipo hora, fecha, etcétera, y puede deberse a que la batería no funciona bien o se ha gastado. También tendremos en una parte de la placa, pues los puertos, el puerto de red, los puertos USB, de los cuales hay varios tipos, el tipo A, el tipo B, el C, que es el estándar que se está imponiendo ahora, el mini USB y el micro USB. En cuanto al tipo A, tenemos tres velocidades, el 1, el 2 y el 3. El 3, que es el más veloz, se distingue por el color azul. Luego tenemos otros puertos de conexión de monitores y los puertos de conexión de audio. Siempre el color azul es para entrada en línea, siempre el color verde es para una salida de altavoces o auriculares y siempre el color rosa es para una entrada de micrófono. Bien, tendremos más entradas, más puertos y por último los conectores, los controladores SATA de disco duro, donde conectaremos los discos duros. Dos tipos de disco duro, el disco duro mecánico y el disco duro sólido, el SSD. El disco duro mecánico requiere más energía y es más lento de acceso a datos y el disco sólido requiere mucha menos energía y es mucho más rápido en el acceso a datos. Por esa razón, aquellos portátiles que tengan disco duro SSD tendrán más vida de batería más larga. Por contra, los SSD tienen menos capacidad y los HDD, los discos mecánicos, tienen más capacidad de datos. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando un ordenador se inicia. Cuando encendemos un ordenador, quien actúa por primera vez es la BIOS, que lo que va a hacer internamente es comprobar el hardware, los discos duros, la memoria, etc. Y si detecta algún error, por ejemplo un fallo de memoria, en ese caso sonarán una serie de pitidos, el ordenador se parará y no continuará con la ejecución. Sin embargo, si comprueba que todo funciona correctamente y que se puede cargar el sistema operativo, dará paso al sistema operativo. Por esta razón, cualquier error que se produzca antes de que aparezca el logo o el distintivo del sistema operativo se deberá a algún fallo interno de hardware. Pero cualquier error de carga o de ejecución que se produzca después de que aparezca el logo del sistema operativo se deberá sin duda al sistema operativo y entonces habrá que intentar arreglar o incidir sobre el sistema operativo. Bien, en definitiva, esta es el funcionamiento básico de un ordenador hasta que arranca su sistema operativo.